Esta prédica se llama Entre los vivos y los muertos, para los que anotan. Parece un título de una película, una película de terror. Ahora, necesitamos ser una generación que aprende a caminar en lo sobrenatural como si fuera natural. ¿Me sigue? O sea, ¿cómo sería esto? Que lo sobrenatural sea natural entre los hijos de Dios. Ahora, cuando una generación aprende a vivir bajo la guía de Dios, tiene seguridad. ¿Me sigue? Cuando las generaciones aprenden o aprendemos a vivir bajo la guía de Dios, podemos tener seguridad, podemos vivir tranquilos, podemos proyectar y planificar. Porque cuando una persona tiene su vida puesta en Dios, nada teme. ¿Cuántos lo creen? O sea, cuando nosotros estamos en el Señor, podemos planificar tranquilos. Si usted tiene algo para vivir en el resto del año, el resto de sus días, usted puede planificar tranquilo si usted está confiando o usted puso su vida en las manos del Señor. Ahora, si por esas cosas de la vida usted está medio alejado, usted téngale un poquito de temor. Primero acérquese al Señor y luego planifique, porque ese sería el orden. Ahora, el problema es que como generación hemos planificado estando lejos de Dios. Ese es el problema. El problema es que nuestras generaciones, nosotros, yo, todos nosotros, hemos planificado cosas sin preguntarle al Señor. Porque si yo le preguntara a usted desde cuándo usted conoce al Señor o desde cuándo usted es cristiano, usted me diría, bueno, yo este año recién arranqué. Hay gente aquí en la iglesia que hoy tal vez hay gente que vino por primera vez. Tal vez haya gente que diga, bueno, no, yo hace muchísimos años soy cristiano, pero bueno, mayormente me manejo solo, o sea, hago la mía y después le pido a Dios que me ayude. Es como decir, bueno, me caso, Señor, y acompáñame en el matrimonio. Y el punto sería, ¿me tendría que casar? O sea, ¿será con este? ¿Será con este que me tengo que casar? ¿Se entiende? O sea, nosotros necesitamos primero preguntarle al Señor. Y ser cristiano o vivir en la iglesia no significa que estemos apegados al Señor. Porque lo que nos hace estar apegados al Señor es el tiempo de calidad que pasemos con Él. Yo, por ejemplo, soy Vergara de apellido, pero mi papá no es Vergara. Tiene otro apellido, vaya a saber cuál. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el punto? Usted dice, no, pero yo soy Vergara de apellido. Si yo jamás conocí, no tengo tiempo de calidad con mi papá, ni sé cómo es. ¿Se entiende? Entonces, muchos de nosotros dicen, no soy cristiano, pero ¿cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos para decir que somos cristianos? O sea, si nosotros decimos somos cristianos, vamos a la iglesia, no, nuestra salvación está asegurada. Ok, ¿cuántas de tus decisiones, cuántas de mis decisiones, cuántas de nuestras decisiones primero fueron al Padre y después fueron ejecutadas? Deberíamos preguntarnos esto, ¿verdad? El punto es que usted puede decir, sí, pero ¿qué? ¿Hay que andar orando todo el día? No. Simplemente que nuestros pensamientos se transformen en oración. Si usted llega a un momento y va a algún lugar y se genera un lío con alguien y usted puede hacer una pregunta, Señor, ¿será que tengo que responder? Pero nosotros somos muy particulares, primero respondemos y después nos arrepentimos de lo que decimos. ¿O no? Esto pasa en los matrimonios. De pronto ella le dice, no sé, ¿está lista la comida, amor? Y él está re chiflado. Y le contesta y después se arrepiente porque en realidad contestó y viceversa también, ¿no? O sea, pero somos así, esto se lo digo a modo de chiste, pero somos así. Y a veces en la vida natural tomamos tantas decisiones sin consultar al Señor. Y después decimos, ay, es que me va tan mal, es que el Señor ayúdame. El Señor te dice, pero me hubieses pedido, cuando tomaste la decisión te hubiese evitado un terrible problema. El punto es que nosotros tenemos que aprender a vivir bajo la guía de Dios. Y aprendiendo a vivir bajo la guía de Dios, podemos decir que estamos guiados por el Espíritu Santo. Y no hay nada más maravilloso, nada más poderoso que ser guiado por el Espíritu Santo. Si yo le pidiera que hoy hiciera en una hojita, en este momento, con una lapicera y una hoja, y está anotada cuántas cosas de las cuales usted se arrepiente, usted podría enumerar varias, ¿no? Y incluso, no sé, cualquier cosa. Usted puede decir, bueno, enumeraría 30.000 cosas que no volvería a hacer.
Por ejemplo, a los esposos o esposas, ¿qué no volverías a hacer en tu matrimonio? ¿Sabe que a veces por una cuestión de arrogancia los matrimonios se divorcian y los hijos quedan a la deriva? O por una cuestión de simple necesidad fisiológica hay adulterios, hay fornicación, hay hijos que no han sido fruto de un matrimonio y hoy están a la deriva. Este es mi caso. No estoy a la deriva ahora, gracias al Señor, porque pude encontrar la paz, pude encontrar el mérito en el Señor, pero no crecí con mis padres. ¿Se entiende? Y no estoy acusándole ni estoy diciéndole nada, simplemente es que uno a veces no hizo las cosas como debería haberlas hecho. Entonces hoy necesitamos hacer un cambio, necesitamos hacer un parate. Y no le estoy acusando ni le estoy diciendo que usted hizo mal las cosas, de aquí en más usted evalúe su vida. Pero cada uno de nosotros tiene que parar en algún momento de la vida. Y yo creo que hoy es el momento de parar. Hoy vamos a hacer un parate, decir, bueno. ¿Qué pasó con el pasado? ¿Lo hice mal? Sí. ¿Reaccioné mal? Sí. ¿Le contesté mal? Sí. ¿Hice mal las cosas? Sí. ¿Ahora estoy separado? Sí. ¿Ahora tengo esta crisis? Sí. ¿Ahora no tengo a esto? Sí. Bueno, ¿perdí media vida? Sí. Listo, perfecto. Pero hoy domingo 22 de enero, vamos a hacer un parate. Y vamos a hacer un quiebre en este momento. Y vamos a poner una frontera, una barrera, un antes y un después. Para que cuando nosotros comencemos a caminar a partir de hoy, a partir del momento en que usted salga de esta reunión, usted tiene que salir con un concepto diferente de vida y con una decisión tomada. Si antes era chinchudo, bueno, voy a meter mi vida bajo el gobierno de Dios para que cuando llegue el momento de presión, de crisis, yo no reaccione como reaccionaba hoy a la mañana o ayer. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted no se pueda enojar, mi hermano, porque es parte de nuestra naturaleza. Dios nos dotó con ese sentimiento de enojo. Algunos lo entrenaron más que otros. Algunos lo tenemos más entrenados que otros. Lo tenemos, digo, porque es así, ¿o no, Romero? Lo tenemos más entrenados que otros. Algunos somos más peleones, ¿verdad? Porque la vida nos hizo así. La culpa la tiene la vida. Lucy tiene la vida. Lucifer. El problema es que nosotros tenemos que hacer, o sea, el punto es que nosotros tenemos que hacer un parate, un antes y un después. Y hoy tenemos que tomar esa decisión para que podamos vivir a partir de ahora como Dios manda. O sea, la propuesta que le traigo es meter nuestra vida bajo la voluntad del Padre. ¿Está de acuerdo? ¿Le gusta la idea o no? Mire que si usted me dijo amén, ¿conoce el Salmos 23? ¿Sí conoce el Salmos 23? Es muy conocido, fácil de recitar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted nota que este pasaje está conjugado, este versículo está conjugado en dos tiempos, el mismo versículo en dos tiempos. Primero, en tiempo presente, Jehová es mi pastor. Pero también está conjugado en tiempo futuro, nada me faltará, ¿verdad? Ahora, note que esta es la base de todo esto, ¿no? Porque Jehová es mi pastor, mi futuro está asegurado. El punto es que si Jehová es mi pastor es el que me enseña. Yo estoy enseñándole a usted, yo como pastor estoy enseñándole hoy. Ahora, si usted no se deja enseñar, ya es un problema de la oveja. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos lugares? Que la gente dice, bueno, no, en esa iglesia no enseñan. O en esa iglesia. No, el problema somos nosotros, hay que hacernos cargo. A veces cuando tenemos una corrección nos enojamos, a veces cuando tenemos una palabra nos sentimos mal y nos cerramos a recibir la corrección del Señor. Y con eso abortamos todo. Por eso es que necesitamos que nuestro Dios, Jehová, sea nuestro pastor para que nuestro futuro esté asegurado. Ahora, note esto. La humanidad se alejó de Dios. Ahora nada quiso saber con Dios. Y muchas personas atentan contra las iglesias, contra los asistentes, contra los líderes, al punto tal que hay países donde se prohibió la predicación del evangelio. ¿Me sigue? Y hay países, por ejemplo, esto sucedió en Chile, que se quemaban iglesias. Había un grupo que atentaba contra las iglesias y quemaba las iglesias aún con la gente adentro. Ahora, note la respuesta del gobierno.
La respuesta del gobierno fue, hagamos una cosa, mejor sería que no se congreguen para que no estén en peligro. O sea, no se hizo una ley para prohibir, se hizo una ley para que cuidar a la gente. O sea, no se congregue para que no le pase nada. Y la libertad de expresión y la libertad de congregarse, de religión. ¿Me va siguiendo? Ese es el punto. O sea, hay que ser sinceros, hermanos, amados hermanos, es que como humanidad nos hemos alejado de Dios y por eso estamos viviendo tanta calamidad. Hay que ser sincero. Usted va a decir, no, pastor, porque yo soy cristiano de chiquito. Ajá. Analícese. Porque que nazcamos en un garage no nos hace ser un auto. ¿O no? Claro, o sea, ser cristiano es vivir bajo la voluntad de Dios. Y el problema es que vemos, por ejemplo, en lo que es nuestra juventud. Muchos de nuestros jóvenes están sin rumbo por todos lados. Muchos. Muchos han adoptado cuanta propuesta demoníaca existe en la sociedad. Porque no han tenido una buena instrucción en casa. Muchos de nosotros podemos decir, no, pastor, pero mi familia es primero. Ajá, ¿y tus hijos? La mayoría de nosotros hemos dicho, no, amo a mis hijos todos, pero no renunciamos a cambiar y preferimos divorciarnos, separarnos antes que arreglar las cosas. Por amor a nuestros hijos, muchas de nuestras actitudes tienen que cambiar. O sea, eso es enfrentar, eso es vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora, como hijos de Dios, necesitamos hacer un vallado alrededor de nuestras generaciones y si no, estas generaciones el enemigo se las roba. ¿Me sigue? En la Biblia hay una historia que está en el libro de Números, capítulo 16, que habla sobre la rebelión de Coré. Números 16, solo téngalo ahí nada más y présteme atención, por favor. O si quiere, sígame y no los voy a defraudar. En Números 16 dice, habla sobre la rebelión de Coré. ¿Quién fue Coré? Coré fue un líder que Moisés levantó. Faltó el grillito que haga cric, 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 cric y el arbustito. Coré fue un líder que Moisés levantó. El problema es que Coré en un momento entendió que tenía la misma autoridad. Y se enojó Coré y dijo, ¿y quién es este Moisés? ¿Y quién es Aarón? ¿Que acaso Dios no está con nosotros también? ¿Que acaso Dios no obra a través de nosotros? Y sabe, no fue el problema, porque sí, así es. ¿Sabe cuál fue el problema? Es que Coré empezó a murmurar y a infectar el corazón del resto del pueblo. Entonces un día hizo algo muy asombroso. ¿Qué dijo Coré? Vamos a rebelarnos contra Moisés. Y juntó un montón de gente, 14.700 personas, un montón. Más que Aluminé. Lo juntó a todos y se fue a pelear contra Moisés. Ahora imagínense, en ese momento en que él estaba discutiendo y peleando y argumentando contra Moisés, dice la Biblia que el Señor se enojó por esto. ¿Por qué? Porque Dios había instituido a Moisés como un líder para llevar al pueblo desde la esclavitud a la libertad, o sea, a Canaán, a la tierra. Ahora, el problema fue en que Coré, siendo un líder puesto por Moisés, no aprendió a buscar la voluntad de Dios, porque si Coré hubiese aprendido a buscar la voluntad de Dios, no se hubiese levantado contra Moisés. ¿Sí me sigue? Y esto es lo que nos pasa como sociedad. A veces entendemos que por ir a la iglesia, por ir un día a la iglesia, después creemos que ya tenemos todo armado. Y armado, hermano, necesitamos ser cristianos, conocer la palabra de Dios, tener tiempo de calidad con Dios y no interpretar la Biblia como a mí se me antoja. Hay una manera de estudiarla, de saber. Por eso yo no le estoy diciendo que usted venga y se congregue en una iglesia. Ni siquiera le estoy invitando si no quiere. Lo que le estoy diciendo es que necesitamos hacer un tiempo de intimidad, de calidad con el Señor para aprender de Él. Pero después tenemos que estudiar la palabra, porque la Biblia no es un libro de cuentos que se puede leer como cualquier libro. Y uno total después dice, bueno, acá interpreto que el Señor me está diciendo. Mire, le cuento algo. Una vez un hermano se vino a vivir a Luminé
Y me dice, me llamó, un hermano de otra iglesia, se vino a vivir a Luminé, y me llamó, me dijo, pastor, ¿sabe que necesito conseguir un lugar en la Luminé porque Dios me dijo que tenía que salir de mi tierra y de mi parentela? ¿Cómo es eso? O sea, Dios te habló. Sí, él vio que la Biblia dice, sal de tu tierra. Porque un día yo me levanté a la mañana, abrí la Biblia y puse el dedo y ahí estaba el versículo. Y se vino. No tenía nada acá. ¿Y cómo hacemos? Pero acá, y si el Señor me mandó, pero te mandó el Señor. No, yo esa mañana me levanté temprano y dije, voy a buscar la Biblia. Abrió la Biblia y puso el dedo y leyó, vete de tu tierra y de tu parentela. No es así. No es así. Yo tengo que aprender a leer la Biblia. ¿Alguien lo hizo acá? No. Ya veo que me la estoy mandando. Ahora, imagínense que Coré hizo esto. Encima en ese entonces no tenían la Biblia, así que no tenían ni cómo seguir. El tipo buscaba revelación. Vio que está lo que buscan revelación. Soy cristiano. ¿Y qué hizo? Y oré esta mañana y el Señor me dijo que acá están todos en pecado. Ah, usted se ríe. Pero ¿sabe cuánta gente atiendo diciendo, pastor, hay pecado en la iglesia? Uy, chocolate por la noticia. La iglesia es un taller donde se forman los santos, no una exposición de santos. Hay gente que dice, no voy a la iglesia porque ahí son todos hipócritas. Y sí, somos todos así. La Biblia dice que de lo vil y menospreció del mundo nos eligió Dios, por eso estamos. Ahora, el pastor Rebolleda siempre dice que Bin Laden no está en la iglesia. Y nosotros sí. ¿Usted se da cuenta? Si Dios escoge lo vil y menospreciado del mundo y Bin Laden no está y nosotros sí, ¿qué opinan? Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo para analizar. Entonces, nosotros necesitamos aprender a interpretar la Biblia y a estudiarla, a leerla, a hacer una exégesis correcta, una buena hermenéutica para aprender a interpretar lo que Dios me está diciendo. Porque si no, yo saco de contexto los textos y termino hablando cualquier pavada. Entonces ahí después interpretamos cualquier cosa y nos mandamos cualquier cosa y hacemos cualquier cosa. Y esto es lo que sucede con las iglesias que terminan quebrándose. ¿Por qué? Porque todo el mundo interpreta lo que quiere, nadie tiene un direccionamiento. Esto le pasó a Coré. En el momento en que Coré se levanta contra Moisés, dice la Biblia que Dios le dice a Moisés, correte un cachito para el costado. Y Moisés le dice, hasta acá, no, un poquito más. Entonces Moisés se puso por acá, y yo te diría que un toquecito más. Y dice que cuando se movió un poquito, dice que la tierra se abrió y se tragó a 14.700 personas. Me olvidé que no teníamos camarógrafo y me corrí hasta ahí y me salí de cuadro, ¿no? Ahora, imagínense que Dios le dice a Moisés, correte un cachito, correte porque voy a abrir la tierra. Dice la Biblia, si usted lee acá en Números 16, se va a dar cuenta que la tierra se abrió y se tragó a 14.700 personas. Ahora présteme atención aquí, mire. 14.700 personas por un solo abombado que salió. Quiero hablar así bien en criollo, porque yo creo que nos entendamos. Porque por uno solo que comenzó a hacer lío, la pagó mucha gente. Por uno solo que se las mandó dentro de una iglesia, quedamos denominados que somos todos chantas los pastores ahí. Por uno que se las mandó. Y esto mismo pasa en las fuerzas, o pasa, no sé, dicen, no, los políticos son todos corruptos. No, todos son corruptos. Bueno, eso quiero creer. ¿Se entiende? Lo mismo que lo que es las autoridades policiales, no todos hacen abuso de autoridad, no todos, hay gente buena, aquí en la iglesia tenemos buenos, ¿o no? Ahora note esto. Imagínese lo siguiente, yo le estoy hablando por qué estamos alejados de Dios, quiero introducirlo en esto, ¿no? Ahora imagínese lo siguiente, se abre la tierra, se traga 14.700 personas y al otro día, a la mañana, verso 41 del capítulo 16 de Números, dice, sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo, diga conmigo de nuevo, a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Como si Moisés y Aarón hubiesen hecho la zanja.
¿Se da cuenta? Esto es porque en cierta manera no aprendemos más. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que las nubes lo había cubierto, que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Verso 42 de leyendo. Verso 43 dice: entonces Moisés y Aarón fueron al tabernáculo, fueron al frente del tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, de rodillas, rostro en tierra. Y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso, ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos delante del Señor. Y el enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo y la plaga, que ya había comenzado a matar gente. Pero Aarón quemó incienso y purificó al pueblo. Verso 48 dice: y se puso entre los vivos y los muertos y la plaga se detuvo. ¿Me leyó? Ahora, ¿por qué sucedió? Primero, ya había habido un problema. A raíz de una crisis que Corea había introducido en la sociedad, hizo que una gran cantidad de gente se apartara de Dios. Y esa gente murió por causa de haberse apartado de Dios. Y no le estoy diciendo, no estoy acusando a nadie, y afuera cualquiera puede vivir como quiere vivir. Pero si hay algo cierto, es que no podemos estar lejos de Dios, necesitamos estar apegados a Dios. Ahora note esto. Diga conmigo: consecuencias. El verso 42 dice: cuando la comunidad se congregaba otra vez para protestar contra Moisés y Aarón. O sea, recién terminaba de pasar algo. Y al día siguiente, ni bien se había cerrado la tierra, el pueblo nuevamente salió a protestar. Cuando hay problemas, cuando hay crisis, lo primero que pasa es agarrárnosla con el Moisés de turno. Digan, con el Moisés de turno. Y acá no quiero hablarles solo de la iglesia. No, el gobierno tiene la culpa. El gobierno permite tal y tales cosas. Sí, y eso es sabido. Porque no tienen a Dios en su corazón. Los gobiernos políticos de nuestras naciones hoy han optado por el lado oscuro de la parte espiritual. Y no por el Señor, no todos. Son muy pocos los presidentes que buscan consejo. Son muy pocos los gobernantes que buscan consejo de Dios o un verdadero consejo. Son muy pocos los intendentes o políticos en los pueblos que buscan consejos del Señor a través de un siervo, de un pastor, de un líder de Dios. Y sabe que esa es la base del problema. Nos enojamos contra los líderes en vez de enojarnos con quien realmente está arrebatando nuestras generaciones. Y ese es el enemigo, el diablo. Y algo que debemos comprender y que no estamos empoderando, dándole más autoridad al enemigo que lo que tiene Dios. Porque el enemigo es un usurpador. La Biblia lo menciona como usurpador, como ladrón. ¿Y por qué lo nombra así? Porque él está vencido. En la cruz del Calvario lo venció. Pero él está robando y hurtando como hace cualquier ladrón. El problema es que nosotros nos desenfocamos contra quién tenemos que pelear. Y empezamos a pelear contra líderes religiosos, líderes políticos, líderes espirituales. Y no contra quien realmente está destruyendo la generación. Mire, hubo una época en que estaban las marchas de los azules y los verdes. Y los verdes está bien porque no tienen presencia de Dios, que hagan lo que quieran. Está bien, bárbaro, porque no tienen conciencia de Dios. Pero los azules que creen en Dios, mire, yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones religiosas en contra de.
nuestra forma de manifestarnos es de rodillas orando, pidiendo que Dios haga lo que tenga que hacer, su voluntad. Porque no sirve de nada salir a pelear con las fuerzas naturales y el problema no lo tenemos con la gente. El problema no es la gente, el problema no son las personas, el problema es Satanás que está robando nuestras generaciones y nosotros estamos peleando contra líderes, contra gente que hace cosas. Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y principados de maldad. Nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra el que usted tiene al lado. Las luchas en su matrimonio, las luchas de crisis en sus matrimonios, no es con su esposo ni con su esposa. Su lucha es contra Satanás que está metiéndose en el medio para que usted se divorcie y su generación quede a la deriva. ¿Sí me está siguiendo? Ahora note esto. El punto es que nosotros atentamos contra quien Dios puso como representante de su gloria. Y como les dije hace un rato, aunque haya líderes que hayan fallado, Dios juzgará. El problema es no meter a todos en la misma bolsa. Diga conmigo la gloria de Dios. Verso 42 dice, mientras protestaban contra Moisés, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en un lugar, leí recién el mismo versículo, 42 en la parte B. Ahora, cuando la gloria de Dios se manifiesta en un lugar, todo queda en evidencia. Cuando el pueblo volvió a protestar contra Moisés y Aarón, la gloria del Señor descendió. Y el problema es que cuando la gloria de Dios desciende, no siempre es la gloria del Padre misericordioso, a veces es el del Dios justo. Porque más allá que nosotros conozcamos a Dios como Padre, Dios también es juez y también es justo. No es justiciero, es justo. Las cosas rectas son así y punto. Dice la Biblia que Él no tiene sombra de variación, o sea que no varía. Su justicia es recta, el que es pecado y punto. Sí, pastor, pero usted sabe, yo soy un poco débil. Y nosotros nos justificamos así. Pero el pecado es pecado, punto. A ver, y pastor, ¿usted no peca? Sí. Y sabe que tengo que ir a la presencia de Dios cada día y decir, Señor, perdóname. Perdóname porque sea esto, todos hemos pecado, todos estamos pecando todo el tiempo. Y sabe que si el Señor dice la Biblia dice que el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dios no perdonó nuestros pecados pasados y desde el presente nos manejamos. No. La Biblia dice que Dios nos perdonó el pasado, el presente y el futuro. ¿O acaso piensa que Dios no nos conoce? Dios nos conoce, sabe que somos así, sabe que nuestra tendencia es a desobedecer la palabra, a desobedecer sus mandamientos. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, para que esa gracia restauradora no sea solo para los que piden perdón, sino para los que pedirán más adelante. Por eso la gracia está estable todos los días, 24/7, 365 días y 6 horas del año. La gracia está para todo aquel que quiera creer y se quiera acercar. La gracia no se venció, no tiene fecha de vencimiento. La gracia dura por siempre, es eterna. La muerte en la cruz del Calvario hizo que Jesucristo nos diera salvación. Hoy, ayer, hoy y mañana, todos los días. Cada vez que alguien decida acercarse, tiene salvación. ¿Sabe que hay gente que le da vergüenza volver a la iglesia? Porque hace mucho no viene. Hay gente que dice, ¿cómo voy a ir a la iglesia si hace un montón? ¿Qué me van a decir? No te va a decir nada nadie. Y si alguien le dice algo, avíseme. Porque no pasa por ahí, nadie está exento. Yo estoy predicando la palabra y usted puede decir, pastor, ¿usted siempre fue cristiano? Sí, siempre fui cristiano, pero me convertí a los 37 años. Pero siempre fui cristiano, no sé si me entiende. Mi pastor me dio la gran oportunidad. Jesucristo el Señor me salvó, me dio vida eterna, me restituyó. Me dio un matrimonio precioso, pero mi pastor me dio la oportunidad de volver a servir. Y si hoy estoy predicando acá es por la gracia del Señor y por la misericordia que Dios puso a través de mi pastor.
Entonces ninguno de nosotros tiene de qué avergonzarse. Ahora, la gloria del Señor cuando se manifiesta en un lugar, nosotros tenemos que tener cuidado. Y nosotros decimos, que descienda tu gloria. Sí, ¿seguro? Ese es el problema, que a veces nosotros pedimos cada cosa, Señor, que tu gloria, Señor, reclamo tu presencia. Mire, mi hermano, si la presencia de Dios se manifestara como en los tiempos de los Hechos, mire lo que pasó con Ananías y Zafira. Gracias a la misericordia de Dios que se derrama como Él sabe derramarse, o la cantidad suficiente de gloria de Dios sobre la iglesia, porque si fuera mucha cantidad, pasaría lo que pasó en el libro de los Hechos. Muchos de nosotros quedaríamos expuestos aquí. Ahora, por la gracia y la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, nosotros como padres, y aquí me quiero introducir al mensaje y ya voy cerrando. Nosotros como padres no hemos hecho lo suficiente para que nuestras generaciones estén alineadas. Aunque hayamos sido cristianos desde lejos, desde tiempos, no hemos hecho lo suficiente. Ahora, pastor, ¿pero y qué hago si ya hoy? Bueno, por eso le dije en un principio, hoy es un antes y un después. Vamos a hacer un antes y un después. Vamos a pedir perdón por lo que hicimos mal. Y vamos a decirle, Señor, guíame para tener un futuro bajo tu voluntad. Para que mis generaciones, voy a hacer lo que hizo Aarón, me voy a poner entre el pasado y el futuro, me voy a poner entre los muertos y los vivos, me voy a poner acá para que la plaga se detenga y para que mi generación pueda crecer como Dios manda y no como yo viví. Porque yo le puedo asegurar que a los que son más grandes, a los que son padres, les puedo asegurar que no les gustaría que sus hijos vivan lo que usted vivió. Y yo les puedo asegurar que si ustedes, hijos, niños, adolescentes, miran a sus padres han hecho todo lo posible, pero habían cosas que no sabían hacer. Pero nosotros como hijos tenemos que aprender a respetar y valorar lo que los padres hicieron, porque lo poco, lo mucho, o todo lo que hicieron, lo hicieron por amor a ti. Pero muchas de las cosas las hicimos mal. Muchas de las cosas. Y muchos matrimonios, trajimos hijos al mundo y después hicimos la nuestra y allí quedaron, a la deriva. Soy producto de un adulterio. ¿Y la puedo juzgar? No, porque es la vida que tenía en ese momento, pero sí se puede cambiar. Mi mamá ya murió. Tal vez no tuvo la oportunidad de estar en una iglesia en un momento como hoy, lo que vamos a tener nosotros, ese momento de poder cambiar las reglas del juego, quitarle el derecho a Satanás a seguir robando, a cerrarle la puerta, a tapar el agujero, la grieta en el muro donde Satanás se mete. ¿Sí me sigue? Diga conmigo, entre los vivos y los muertos. Desde el verso 43 dice, entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo. Cuando Moisés y Aarón vieron la gloria de Dios sobre el tabernáculo, corrieron y se postraron porque sabían lo que se venía. Ya había habido 14,700 personas. Entonces Moisés y Aarón dijeron, no. Y se fueron corriendo delante del tabernáculo. Y dice, y el Señor le dijo a Moisés, apártate, aléjate de esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. ¿Qué significa esto? Se humillaron. Note que no está hablando del pueblo. Y esto es algo que tenemos que aprender como iglesia. El problema es que no está hablando del pueblo. El que se las mandó, toda la rebelión fue del pueblo. Pero quienes originaron la rebelión fueron 2 o 3. Y el problema es que la rebelión seguía. ¿Quiénes fueron los que la arreglaron? Fueron Moisés y Aarón. El problema no son tus generaciones, no es lo que pasó, no es tu mamá, no es tu papá, no es tus abuelos, no son tus generaciones pasadas. El tema es que hoy tenés vos en tus manos la responsabilidad de humillarte y cambiar las reglas del juego. Yo no sé si me está entendiendo. Entonces dice verso 46, y Moisés le dijo a Aarón, rápido,
Toma un recipiente para quemar incienso y ponlo carbones encendidos del altar. Agrega el incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justo delante del Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Verso 47. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo, corrió entre el pueblo y la plaga y ya había comenzado a matar gente. Pero Aarón quemó incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y la plaga se detuvo. En esta palabra, la Biblia nos enseña un punto fundamental, dos puntos fundamentales. Primero, humillación. Humillación es reconocer que no hemos hecho bien las cosas, iglesia. Humillación es reconocer que no hemos hecho bien las cosas, eso es humillación. No es andar mostrando cara de humillado, sino humillar del corazón de verdad. Reconocer que no hicimos bien las cosas. Segundo, quemar incienso. En Apocalipsis 5:8 dice que el incienso es la oración de los santos. Apocalipsis 5:8 dice que el incienso es la oración de los santos. ¿Y quiénes son santos? ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la iglesia que fue comprada con precio de sangre. Por eso usted tiene que estar seguro de tener a Cristo en su corazón, para que sus oraciones lleguen delante del Señor. Cualquiera puede orar, los brujos oran, pero ¿a quién? Aunque yo he visto gente que me ha dicho, pastor, no, pero sabe que cuando prendió el yuyito ahí, dijo en el nombre del Señor. Y sí, te quiere convencer y te va a cobrar, seguro que va a decir lo que vos querés escuchar. Porque así funciona. Pero no significa que su oración llegue delante de Dios. ¿Me sigue? Ahora, por lo tanto, así como Moisés gritó a Aarón, corre y lleva el incienso y ponte entre los vivos y los muertos, así la iglesia tiene que correr. Así la iglesia tiene que correr y postrarse en la presencia de Dios, humillarse en la presencia, correr en oración. ¿Cuándo? No mañana, no pasado, ahora. O sea, en el momento. Imagínense que si Moisés le dice, Aarón, corre. No, pero para que me tomo unos mates y voy. Porque no, usted se ríe, pero nosotros somos así. Hay que hacer tal cosa. Bueno, pastor, yo termino, me tomo unos mates y voy, Y después manejo mis tiempos. En este momento, en esto que le estoy planteando ahora, no es conjugar la propuesta en tiempo futuro, en un pretérito imperfecto, sino en un tiempo presente, ahora, ya, en este momento. Si usted me está entendiendo la palabra, si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, no permitas que Satanás siga robando tus generaciones. Ya suficiente sufriste vos, suficiente viviste vos, para permitir que tus generaciones sigan pagando el precio de los pecados pasados. Suficiente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy es correr delante del Señor para pedir su favor. Mire, mi hermano, le propongo hacer esto. Hagamos una vuelta de hoja. Dejemos de pelear contra quienes no corresponde pelear y hagámonos cargo. Porque lo que Dios nos está diciendo, es tu responsabilidad hoy humillarte delante del Señor, quemar incienso, presentar oración y ponerte entre los vivos y los muertos. Ponete entre el pasado y el presente, ponete entre el pasado y el futuro. Y empieza a orar y a humillar y rostro en tierra para que la gloria del Señor esté en tu casa, en tu vida, en tus generaciones. Ponte de pie, por favor. Tal vez usted realmente sabe lo que hizo, si es mucho o poco, usted sabe cómo está delante del Señor. Pero si la gloria del Señor en este día le está mostrando algo, si la gloria de Dios en este momento nos está mostrando algo,
y realmente sientes que tienes que pedir perdón y sientes que no se hicieron bien las cosas. Así como Moisés le gritó a Aarón, Aarón, corre, toma el incienso y llévalo entre los vivos y los muertos. Dice la Biblia que al instante entre que Aarón corrió y se puso entre los vivos y los muertos y empezó a orar y empezó a derramar el incienso, dice la Biblia que la plaga se detuvo. Lo mismo sucede hoy, domingo 22. Lo mismo sucede hoy. Note esto, hoy domingo 22 de enero del 2023. Va a suceder, está sucediendo, a partir de ahora está sucediendo un quiebre. Yo veo una frontera, veo una barrera, veo como una grieta en el medio entre el pasado y el presente. Yo veo que hasta acá llegaron las muertes de tus generaciones. Hasta acá llegó la iniquidad de tus generaciones. De aquí en más, todo lo que se presente, si te animas a creer y si te animas a ir delante de la presencia de Dios, humillados delante de la presencia de Dios. Y le pedimos al Señor, Señor, dame la posibilidad, dame la capacidad de entender lo que el pastor está diciendo. Eso es lo que hay que hacer.